No seamos necios. En una época de diplomacia falsa, donde la gente no se dice la verdad abiertamente, ¿verdad? Donde no hay una autenticidad, donde los seres humanos ya no son genuinos. El hablar directo, ¿verdad? Ya es bien raro en esta época, ¿verdad? Mucha gente prefiere ablandar la realidad y promover ideas a medias que comuniquen hechos a medias de cosas que no son reales, que están pasando en la vida. Esto vemos todos los días en la TV, en la radio, en el cine y en el internet. Sí, a veces ponen una reacción social que los muertos están vivos y los vivos están muertos. Y la gente lo cree y lo pone ahí en su muro de Facebook. Y uno va a revisar, pues si esta persona no está muerta, acaba de poner un mensaje en Facebook, ¿verdad? Entonces, la mayor información que nosotros recibimos, ¿verdad? Es filtrada y llega a nuestros oídos por estos medios de comunicación. No es verdad, está alterada y distorsionada. Y la moldean, ¿verdad? La llevan a un punto, ¿verdad? Para poder moldear la opinión de las masas. Por ejemplo, ahí los de ISIS, ahí en el Medio Oriente, pues las informaciones que nosotros recibimos acá de ellos, allá no las reciben, allá les hablan otra cosa. Allá les hablan que ellos hacen lo mejor, son mártires, que los judíos son malos, los demás árabes son malos. Entonces la información que ellos manejan la de acá no la reciben allá. Todo es lo contrario. ¿Sí? O sea, los medios de comunicación tienen ese gran poder de que pueden hacer de una mentira una verdad falsa. Y tienen ese poder de poder convencer a la gente. Por eso es que es bien importante que uno tenga ese discernimiento de parte del Espíritu Santo para poder saber si es falso o verdadero la noticia que nos están dando. Hay noticias que hablan del Salvador en otros países que nosotros lo ignoramos. Cosas tremendas. ¿Sí? Entonces, el Espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Nos dará testimonio de las cosas que son verdad y de las que no son verdad. La Biblia es diferente, pues la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Y aquellos que la han leído de pasta a pasta, pues vemos cómo retrata la vida humana de forma cruda, realista, nos dice la verdad tal como somos. La Biblia nos habla en el libro de Jueces de una persona que fue macheteada en 12 pedacitos. La Biblia nos habla de la homosexualidad que tuvo un hijo Noé. Nos habla del adulterio y asesinato que tuvo el rey David. La Biblia nos habla en 3 veces que Abraham fue y cometió sus errores, ¿verdad? Y la Biblia nos menciona que Pedro pues traicionó a Cristo y lo abandonó y juró que jamás iba a ser un discípulo hasta que Cristo tuvo que restaurarlo. O sea, la Biblia nos dice la verdad de estos grandes personajes de la Biblia. En la Biblia no pone a nadie en un pedestal como un ídolo, no pone a ningún ser humano como un ídolo, ¿verdad? No lo pone como un superhombre, como una supermujer. Habla la realidad. La Biblia nos revela cómo somos nosotros como humanos en verdad. Nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores. Y cómo Dios pues nos levanta. Cómo Dios va transformando a sus hijos, que no lo conocen cuando lo conocen. Y lo podemos ver. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era un anticristo. Ahí podemos ver cómo él mataba, andaba detrás de los cristianos, cazándolos, ¿verdad? Hasta el momento en que vino Cristo, se le revela y él da un giro de 360 grados y
nació de nuevo y fue lo que está en las páginas de la Biblia, un apóstol, un evangelista, hablando de Cristo en todas las varias naciones, y como Dios se le reveló, y como él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Y a veces la gente no mucho le gusta ver esta verdad cuando abre la Biblia y la lee, ¿verdad? Parece que mucha gente le dijo a Jesús: tu palabra es dura. Dura es la palabra. Y hay mucha gente que se ofende porque están acostumbrados a que les ablanden la píldora, ¿sí? A que los acaricien la barba, a que les den besitos, ¿verdad? A que los misconeen, ¿verdad? Entonces la Biblia dice: las heridas del que te ama son fieles. Cuídate de los besos del hipócrita. Por decir la verdad, muchos profetas los mataron, ¿verdad? Mataron a muchos profetas. Cuando Juan el Bautista se enfrenta a Herodes y le dice: no te es lícito vivir con la cuñada en adulterio, de ahí la cuñada le odió a Juan, ¿verdad? Hasta el punto que lo mandó a quitar la cabeza. Entonces hay gente que no le gusta, no están acostumbrados a que le digan la verdad. Entonces cuando uno abre la Biblia, el Espíritu Santo penetra y discierne las intenciones y los pensamientos de los corazones y nos abre la conciencia, y a nadie le gusta ser descubierto en sus pecados. Parece que mucha gente que es atrapada por esa palabra de una gracia irresistible y es transformada, y mucha gente no. Mejor huye. Entonces los necios en la Biblia son las personas que se resisten a aceptar la verdad, son las personas que rechazan la luz, son las personas que no simpatizan con la sabiduría. Ellos no quieren que les digan cómo tienen que vivir. Un necio es una persona que ha hecho sus propias reglas. Es una persona que ha escogido su propio destino, y su destino es la muerte, como dice en Proverbios 1, del 30 al 32. Es una persona que cree que él está haciendo lo bueno y que no necesita consejo de nadie. Es una persona que no cree en Dios. Y eso lo podemos leer si tienen su Biblia. Busquen Salmo 14, 1. Y dice: el necio, ¿tienen ahí la Biblia para leer ese versículo? Salmo 14, 1 dice: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Y también en Salmo 53:1 dice: los necios piensan, Dios no existe. Dice lo mismo. Muchas de las personas que son ateas y que son bien estudiadas, pues ellos creen bastante en ciertas teorías, ¿verdad? Como la teoría de la evolución del hombre, la teoría de cómo se creó el universo, el Big Bang. Ellos creen en eso. Y no creen que Dios existe, porque si existiera Dios, ellos piensan que si existiera Dios no hubiera tanta maldad en el mundo. No hubieran muchos niños enfermos o huérfanos. Entonces, por eso es que ellos, a su manera, ellos piensan así. Porque si hubiera Dios, no hubiera maldad, hubiera bondad, no hubiera sufrimiento. Ellos en sus creencias tienen sus propias pensamientos. Y no es así, porque Isaías dice todo lo contrario. Dice, Isaías 8:9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Los necios son personas que viven engañadas, ¿verdad? Ellos viven engañados, ¿verdad? No creen, ¿verdad?, lo que está en la palabra. No creen en Dios, creen lo que le dice otra persona, o creen lo que ellos quieren creer. Amén.
Y Dios dice, no basta que crean en mí, sean hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, o sea, usted cree que es cristiano solo porque viene a la iglesia todos los domingos y oye la palabra y ahí está todo, pues está engañando a usted mismo. Porque Dios quiere más que eso. Porque hasta los demonios creen en Cristo y tiemblan y huyen. Pues Dios quiere que uno, así como usted viene aquí, escucha el mensaje, lee la palabra, pues que usted dé fruto, ¿verdad? Que ponga en práctica lo que ha escuchado, que ponga en práctica esa palabra. Dios quiere que sea un hacedor de esa palabra. No nos engañemos a nosotros mismos, porque puede pasar, está el autoengaño y puede pasar hace un buen tiempo, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, hay que tener temor de Dios. Amén. Los necios también, además de ser personas que viven engañadas y no creen en Dios, la mayoría son ateos, pues ellos también se burlan del pecado. Hacen burla del pecado que ellos cometen o que los que cometen los demás. Y eso lo podemos ver en Proverbios 14:9. Los necios se burlan del pecado, más entre los rectos hay una buena voluntad. Se hacen chistes de las maldades, se cuentan entre ellos lo malo que hacen y se burlan. Y eso no es bueno, porque o sea, ellos están haciendo lo malo y burlándose, chisteando. O sea, piensan que Dios no los va a escuchar. Piensan que Dios no los está viendo, lo que están haciendo. Ellos no creen que el pecado sea malo. Ellos lo bueno lo ven malo y lo malo lo ven bueno. Están confundidos. No caminan en la verdad. Y Proverbios 10:23 dice, al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. De la TLA. Pues sí, el lenguaje del sabio es para edificar, para construir, para unir. Cuando un sabio habla, pues habla sabiduría, habla del amor, habla de la palabra, enseña, instruye. En cambio el sabio no, es todo lo contrario. El lenguaje del necio es destructivo. Y Proverbios 28:14 dice, Dios bendice a los que le obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Proverbios 18:7 dice, cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Hay mucha gente que se ha muerto, ¿verdad? Por abrir la bocota, por hablar mal, o hace que la demás gente entre en peligro, el que estén alrededor, los puedan golpear. Bueno, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba más joven, en los 90s, más delgada, soltera, pues estaba estudiando medicina y a veces acompañaba a mi tío, que también es médico, a su clínica. Pues en una de esas iba yo a la par de él y le venía un hombre en sentido contrario y él le gritó una mala palabra y según él no iba a pasar nada. Llegó a su clínica y el hombre lo siguió. Dio la vuelta y lo encontró y le sacó la pistola y cabal se le puso enfrente. Carro. ¿Qué estabas diciendo? Y le sacaron. Porque él le gritó. Era pues sí, como es bien así agresivo, le dijo una mala palabra. No, nada, no he dicho nada. Y yo solo me agacho. Uy, me va a caer el pencazo. Ay, qué tremendo. Pues sí, cuando abre la boca pone su vida en peligro. ¿Sí? Y también dice ahí que no hay que andar con los necios. ¿Sí? Pero gracias a Dios no pasó nada. Se dijo, no he dicho nada. Y cuando yo le pregunté, mire, tío, pasó esto. No he dicho nada de eso. Yo no te he dicho nada de eso. Porque lo dije enfrente de otra gente. Yo no he dicho nada de eso. ¿Sí? El necio también no esconde el enojo. ¿Sí?
En cambio, el sabio sabe controlarse, tiene control, dice Proverbios 29:11. Los necios se mueven en celos y envidia. Van juntas. La necedad con los celos y la envidia. Job 5:2. Causa enojo y amargura a sus padres. El hijo necio causa mucho sufrimiento a sus padres y amargura. ¿Sí? Va el caso de Jacob y Esaú. Jacob se casó con las mujeres que eran israelitas, cristianas. En cambio, Esaú no. Le dijo a su papá que no se fuera a casar con otro tipo de persona que no fuera cristiana, ¿verdad? Que no fuera israelita. Y dice que como se casó con las contrarias, fue gran amargura de alma para su papá, esas nueras. Esa nuera con que se casó Esaú. Entonces, hay que autoexplorarse, ver cómo estamos. Entonces, las personas que hablan de lo que no conocen son necias. Y eso lo podemos ver en televisión cuando ponen paneles ahí de invitados y hablan acerca de un tema. Usted puede ver bien, puede discernir quién está en la verdad y quién está en la mentira, quién es sabio y quién es necio. Y cuando una mentira se repite 100 veces, se termina aceptando como verdad. Eso lo dijo Hitler. Es una mentira que se repite 100 veces, ¿verdad? Como lo que es la teoría de la evolución del hombre, que venimos del chango. Es una teoría, pero los ateos piensan que es verdad. Para ellos ya es una realidad. Y si usted lee la Biblia, es todo lo contrario. El futuro impredecible del necio, lo podemos ver en Eclesiastés. El necio no tiene la menor idea que va a morir. Él está en su necedad, en su fiesta, engañado, pero no sabe que pronto va a acabar la fiesta, va a acabar el engaño, le va a acabar el enojo, la envidia, todo lo como está llevando. Entonces, le voy a dar unos consejos a tratar con los necios. Cuando como uno quiere evangelizar, pues, y le da esa palabra de Dios a la persona, y esta persona, en vez de aceptarla, la rechaza, y de ribete se burla de lo que uno le está diciendo, pues lo que usted tiene que hacer es mejor callarse, sacudirse los pies e irse, y orar por la persona. Esa es la actitud más correcta. Y eso está en la palabra, en Proverbios 14:7. Dice ahí, Proverbios 23:9, no hables de oído al necio. Y también, ¿qué hacer cuando uno es el necio o su cónyuge, sus hijos, sus amigos, ¿verdad? Las personas que le rodean son así. Pues el paso número 1, pues siempre es la oración. Y usted, pues pídele al Señor. Que el paso número 1 para sanar es aceptar que es necio. Aceptar que tiene ese problema en su vida. Ese es el paso número 1. Y eso está en Salmos 107. ¿Tienen Biblias? Salmo 107, del 17 al 20, ahí está el proceso. Que ahí habla acerca del necio cuando él se arrepiente. El necio se arrepiente de su pecado, de necedad. Y Dios lo restaura, lo levanta y le ayuda. Salmo 107, 17. ¿Quién me lo puede leer? ¿Laura?
Salmo 107 del 17 al 20. Salmo 107 del 17 al 20. Ven aquí a leer en el micrófono. Salmo 107. Ahí dice el proceso de restauración de un necio que se arrepiente. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Entonces clamaron, ¿verdad?, a Dios con fe, que ya no querían estar necios, que no querían estar en pecado, y Dios los restaura. Pues esa es la esperanza, que Dios nos restaure y autoexplorémonos de qué es lo que estamos haciendo mal. Porque le voy a leer también otra característica del necio. Son calumniadores de corta vida, o sea que no viven mucho. Hay quienes que viven poco. Son chismosos, farisaicos, irritables, burladores del pecado. Todo esto está en Proverbios. Habladores de sandeces, insensibles, peligrosos, ilusorios, entremetidos, despreciadores de la sabiduría, tontos, confiados, incautos. Qué tremendo, de corta vida. Yo cuando leí eso, wow. Dice aquí en Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Se mueren por falta de entendimiento. Si uno le dice, cuando manejen, no tomen, cuando manejen, no anden chateando, no se pinten las uñas, ¿sí? Coman saludable, hagan ejercicio, bajen de peso, ¿sí? O aquel pariente que exigió ya estar solito a los 18 años, su emancipación. Hijo de divorciados, su mamá se fue para los Estados con la hermana y él se quedó aquí. A los 23 años ya estaba muerto en el hospital por un coma diabético. Fue un niño bien necio. ¿Sí? Entonces, autoexplorémonos cómo estamos. ¿Estamos viviendo como sabios o como necios? Porque la otra definición de necio es terco. También lo llaman falto de entendimiento, ignorante, no es inteligente, es imprudente. Todas son las definiciones de necio, según el diccionario. Porfiado, obtuso, ignorancia o presunción. Entonces, pidémosle al Señor que nos ayude, que nos quite toda la necedad que podamos tener aún. Porque a veces llegamos tarde a la iglesia, llegamos tarde al trabajo. No queremos hacer lo de hoy, sino quedamos para mañana, un día antes de lo que tenemos que hacer, y hemos tenido todo un buen tiempo para hacerlo, todo un buen tiempo para estudiar. Que nos ayude el Señor a comer correctamente, a hacer ejercicio, a tener un buen peso, porque ya sabemos que los que tienen obesidad pues tienen corta vida. Y si viven, pues viven bien enfermos. Con dolor, yo tengo un gran dolor de espalda, pero gracias a Dios, le estuve clamando porque anteayer ni parar me podía, no aguantaba el dolor. Entonces el pastor Freddy oró por mí y me dijo, ¿no sentiste un clic? No, pero yo le clamé al Señor. Entonces ayer estaba dando la consulta cuando sentí un clic.
Y de repente ya podía hacer bien esto, sin dolor. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces tal vez algún disco se me había atrapado y volvió a su posición. ¿Sí? Entonces sí hay que bajar de peso, porque la obesidad da dolor de espalda, osteoartritis. Como hay señoras que desfilan ahí en la clínica porque tienen problemas en las rodillas por la obesidad. Varices. Entonces tenemos que cuidarnos. Y inculcar buenos hábitos en nuestros hijos, la oración, porque dice la palabra que el hijo que es obediente a sus padres tiene larga vida. En cambio el necio no, es amargura para sus padres. Y vive poco, el hijo que no es obediente, vive poco. Entonces, hermanos, explorémonos. ¿Sí? Seamos humildes, reconozcamos que tenemos ese problema. Que tenemos que ser conforme a Dios, como Dios quiere un corazón conforme al Señor, libre de necedad. Dios quiere que tengamos sabiduría. Entonces el cambio comienza cuando nosotros lo reconocemos y se lo entregamos a Dios y le clamamos, nos humillamos y creemos que Dios va a hacer la obra. Y Dios lo hace. Amén.